Muy buenos días, qué placer saludarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es un día especial para el pueblo de Costa Rica. Estamos en la Plaza de la Democracia, donde hace 72 años se dio una decisión importante para el país, como fue la abolición del ejército. A la espalda de nosotros se encuentra el Museo Nacional, en aquel entonces el cuartel Bellavista, en donde se dio por concluido la institucionalidad del ejército. Hoy queremos recordar algunos pasajes de esa institución, por qué existió, por qué se dejó de lado y cuáles fueron las repercusiones favorables para el país en ese ambiente. Antes de presentar a nuestros invitados, vamos a introducir el tema con la siguiente nota que explica a grandes rasgos lo que sucedió hace 72 años, pero también vamos a hablar con nuestros invitados posteriormente a esta nota sobre todo lo que ya les he comentado, las repercusiones y todo lo que ha sido Costa Rica después de la abolición del ejército. Costa Rica alcanza ya 72 años sin un ejército formado. Fue en octubre de 1948 cuando un decreto firmado por José Figueres Ferrer, presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, suprimió esta que era una institución dentro del Estado costarricense. Tal hecho aconteció en el cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional en la capital del país, San José. Costa Rica vio mejoras a través del tiempo gracias a esta decisión, como lo fueron, entre otras, la inversión en educación e infraestructura, que pusieron al país en un nivel de avance sobresaliente con respecto a otras naciones de América Latina. El 1 de diciembre, en una ceremonia efectuada en el cuartel Bellavista, a la cual concurrieron estudiantes, miembros del cuerpo diplomático y personalidades nacionales, el presidente Figueres derribó de un mazazo un muro de un torreón del cuartel, haciendo pública la decisión de la Junta de Gobierno de abolir el ejército. Tras la desaparición de esta figura, Costa Rica ha conseguido el reconocimiento internacional por ser el primer país del mundo en tomar la decisión de abolir su ejército, y actualmente uno de los pocos que no cuentan con el mismo. La supresión de las Fuerzas Armadas ha colaborado con la mantenencia de la paz y seguridad en la región. El país, al no contar con Fuerzas Armadas, conllevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas establecieran sus sedes en Costa Rica. Bajo la primera administración del expresidente Óscar Arias entre 1986 y 1990, se estableció el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército, y aunque en algún momento entre los años 50 y 60 se planteó en opiniones de la época restablecer el ejército, esto nunca se dio, siendo que Costa Rica ha tenido conflictos que bien pudieron intervenirse con acción bélica. Dichos asuntos se resolvieron por la vía diplomática. Lo más fresco fue la invasión de Nicaragua a Costa Rica de 2010 a 2015. Nuestro país requirió ayuda de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, o la Corte Internacional de Justicia para evitar un conflicto. Por otra parte, Costa Rica es un país miembro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual, al activarse, puede hacerlo en algún caso de invasión extranjera. Esa es la historia que conocemos, esa es la historia que se ha desarrollado a lo largo de los años. Esta mañana hemos querido conversar con dos historiadores que conocen muchísimo sobre el tema, que han indagado, que han estudiado y que pues tienen un conocimiento muy vasto en el tema de la abolición del ejército de nuestro país, y vamos a conversar con ellos sobre diferentes aristas que ha dejado esta decisión de hace 72 años para nuestro país. Tengo el privilegio de presentar a doña Mercedes Muñoz, catedrática, máster en Historia por la Universidad de Costa Rica, especialista en temas de seguridad del Estado costarricense en su relación con la región centroamericana, editora del libro de relatos Niñas y Niños del 48 escriben, autora del libro El Estado y la abolición del ejército 1914-1949 y de diversos artículos en revistas especializadas. También recibió el premio Jorge Bolio, obtenido por el libro El Estado y la abolición del ejército en Costa Rica, integrante hoy día de la Cátedra de Seguridad Democrática del Posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Y también nos acompaña don Gerardo Contreras, historiador, posee la categoría de catedrático de la Universidad de Costa Rica, su especialidad es la historia política de América Latina. Tiene varias publicaciones, libros de historia en América Latina, Costa Rica, historia de varios sindicatos, entre ellos ANDE, APSE y el SEC.
cuento, novela corta y poesía. Además es consultor de organismos nacionales e internacionales. Así que me siento muy bien acompañado, muy bien arropado para hablar del tema y muy agradecido también tanto a doña Mercedes como don Gerardo. Doña Mercedes, qué gusto saludarla. Le agradezco muchísimo que nos haya dado el sí para acompañarnos, a hablar un rato de este tema que sé que le apasiona, porque tras bambalinas lo hablamos y se nota que lo disfruta. Así que doña Mercedes, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo le va? Encantada, muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estoy, usted dice. Don Gerardo, un saludo, ¿cómo le va? Excelente y muchísimas gracias a Canal 13 por la deferencia y la gentileza de invitarnos a poder compartir con la sociedad costarricense este tema tan importante para la vida política e institucional de nuestro país. Empecemos, doña Mercedes, si usted quiere, pensando y preguntándonos por qué Costa Rica necesitaba tener un ejército, por qué lo tenía. Hay que tener muy claro las funciones de un ejército. En primer lugar, en ese naciente estado, posterior a la independencia, había que mantener el orden, había que mantener la seguridad del territorio. Recordemos que no estaban definidas las fronteras. Pero aquí otra precisión. La seguridad, tanto ayer como hoy, no puede verse ni explicarse únicamente en el ámbito local. Hay que verlo en el ámbito internacional. ¿Y por qué? Porque Costa Rica está ubicada en una región, es un pequeño estado, en una región en donde las potencias en el siglo XIX se disputaban un espacio para la construcción de un canal. Tanto Inglaterra como Estados Unidos tenían ese interés muy concreto. Mediante un convenio, un tratado del Clayton-Bulwer, renunciaron las dos en un momento dado a disputarse ese espacio. Sin embargo, esa es una constante, siglo XIX, siglo XX. Es un pequeño estado en el espacio de interés de las potencias y particularmente de los Estados Unidos. Entonces, Costa Rica tiene que tomar en cuenta, o los gobernantes tienen que tomar en cuenta esa situación que se vive. ¿Por qué el ejército? Bueno, después de la independencia hay pugnas locales, no me voy a referir a cada una de ellas, pero en concreto la que tiene que ver con la creación del ejército es la Guerra de la Liga. La Guerra de la Liga en 1835. San José va a ser la ciudad que mantiene el control, que gana ese enfrentamiento entre las principales ciudades, Heredia, Cartago y Alajuela. Y Braulio Carrillo, el jefe de Estado, decide centralizar el poder de las armas en la ciudad de San José. Así, en 1838 ya hay una centralización del poder y ahí arranca el ejército. De unas fuerzas milicianas que se enfrentaron en las ciudades, ya en 1838, cuando se centraliza el poder, surge el ejército. Y de ahí en adelante tenemos que rescatar el papel del ejército en la guerra de 1856. Es un papel brillante. Juan Rafael Mora rinde honor, dice Lord al ejército costarricense. Gracias a él tenemos la paz. Y ese ejército nos va a heredar mucho de lo que es la identidad del costarricense que mantenemos hasta hoy día. Esas bandas militares, una y otra vez, iban a entonar esos himnos, lo que se canta en Costa Rica. Por ejemplo, el himno a Juan Santamaría, lo que es Costa Rica, mi patria querida, y qué decir del himno al 15 de septiembre. 1856, muchos autores lo toman como nuestra verdadera independencia. Y de ahí, de esa guerra, es interesante saber que se van a otorgar grados militares por las batallas, por los éxitos en la guerra, en el espacio,
van a haber reconocimiento, y por eso tenemos un general Tomás Guardia, un general como Próspero Fernández y Bernardo Soto. De 1870 a 1890 este país es gobernado por los generales. La historia, en un afán tal vez por resaltar más lo civilista, que esas visos de lo militar, esconde debajo de la alfombra el aporte del ejército en la construcción del Estado. Eso es fundamental y no se puede negar. Claro. Entonces, esa es la pincelada sobre el papel del ejército en el siglo XIX. Don Gerardo, aunado a lo que dice doña Mercedes, sí podíamos hablar de ejército. Es que, a ver, porque uno siempre ha escuchado la historia también de que para la guerra, por ejemplo, en 1856 se recluta, vamos a pelear por Costa Rica y todo esto, pero sí se podía hablar de ejército. Sí, es importante lo que ha aportado la colega Mercedes Muñoz, que es especialista en el tema, pero yo quería señalar unos elementos muy concretos. En Costa Rica, cuando se da la independencia en 1821, es importante que en Costa Rica no se instala un ejército al estilo del ejército chileno, y en América Latina, ejércitos que fueron dirigidos por quienes fueron los jefes en el proceso de independencia. En el caso de Chile, Bernardo Higgins; en el caso de Argentina, José de San Martín; en el caso de Uruguay, Artigas, etc. En Costa Rica no. En Costa Rica se da la independencia, hay un proceso de juntas gubernativas, etc. Y el primer jefe de Estado de Costa Rica no es un militar, a contrario censo de América Latina. El primer jefe de Estado de nuestro país es un maestro de primeras letras, Juan Mora Fernández, de 25 años de edad. Esto es muy significativo, porque eso es parte de la parte consustancial del ser costarricense, ese hecho, que un maestro sea el primer jefe de Estado de este país. Claro, como muy bien señala la historiadora Mercedes Muñoz, este proceso se crea el ejército y se dan hechos concretos militares, como la guerra de Chomogo en 1823, en donde se despoja a Cartago de ser la capital del país y se traslada a San Juan de Tibás. Muy bien. Y de ahí en adelante el papel del ejército es importante, como señaló ella, por ejemplo, de un ejército que, por ejemplo, traiciona a Braulio Carrillo, concretamente Vicente Villaseñor, y se instala en este país Francisco Morazán, que luego es asesinado, ejecutado en una esquina del Parque Central. Pero también es importante, y sobre lo que usted me preguntaba, mi estimado señor periodista, efectivamente lo que usted dice es cierto, porque aquí se ha querido decir que el ejército de Costa Rica, los de pie en el suelo que fueron a pelear contra los filibusteros. No, eso lo dice la historia oficial y eso no es cierto. Juan Rafael Mora Porras, cuando hace la proclama de 1855, donde dice y alerta sobre la presencia de William Walker en Nicaragua, y luego cuando hace la proclama ya para 1856, cuando dice: costarricenses, a las armas, ha llegado el momento que os anuncié. Hay que decir que a la par de eso, Juan Rafael Mora ha llamado a jefes militares o expertos militares que vienen de Europa a formar el ejército en Costa Rica. No son, perdónenme la expresión, por favor, con mucho respeto, no son los patas peladas, los que andan en polainas, ahí los que van a defender la patria, no. Es un ejército el que fue a pelear en Santa Rosa, Rivas y San Juan. Eso es así. Claro, hay un mérito que no se puede negar. La campaña 56-57 fue ganada por el ejército de Costa Rica y muy meritorio que el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, está en el campo de batalla al frente del ejército de Costa Rica.
Por eso es el gran libertador de este país, que lamentablemente es traicionado por el señor Montealegre, quien lo manda a fusilar junto con José María Cañas el 30 de septiembre en la ciudad de Punta Arenas. Es parte de los avatares y del desarrollo de la política institucional y de las contradicciones de clase que se dan en la formación del Estado Nacional en Costa Rica. Vamos a ir a una pausa entonces, don Gerardo y doña Mercedes. Está muy interesante la conversación y creo que esta pinceladita los deja a ustedes listos para un nuevo segmento después de la pausa. Ya volvemos. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante, Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. 4 personajes, 4 historias, 4 víctimas de violencia y discriminación. Réplicas, una película auditiva para personas ciegas o con baja visión. Réplicas, del 1 al 4 de diciembre, a las 5 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Ese acto trascendental de la abolición del ejército, definitivamente ese 1 de diciembre de 1948, que en un acto simbólico, pero vital para la vida de un país y un país que fortalece su democracia, se da también un acto importante en materia educativa. No solo se da la abolición del ejército, sino que se la entregan en ese momento al ministro de Educación Pública, don Ladislao Gávez, las llaves de lo que en ese momento era el cuartel Bellavista, para la creación de lo que es hoy nuestro Museo Nacional. Entonces, el señor José Figueres Ferrer entrega al ministro de Educación las llaves del cuartel Bellavista, y esto es también una acción trascendental en sentido que ahí se simboliza el fortalecimiento no solo de la cultura, sino también de la educación, y en ese acto que hace Costa Rica vital, trascendental para el fortalecimiento de su convivencia pacífica, ¿verdad? Arreglar los conflictos de manera pacífica a través del diálogo, se fortalece sin duda la salud, la vivienda, la educación, todo el componente social para salir adelante. En materia educativa se hace una apuesta importante, interesante en el sentido de la educación pública, un aumento de la cobertura de la educación pública, empezando por la educación primaria, que todo niño tuviese acceso y de una manera gratuita a la educación pública. Luego avanza esta cobertura y este acceso en materia de la educación secundaria, un tercer momento la educación preescolar, y esto hace una diferencia significativa en el país. Bueno, por supuesto que el tema de la educación es primordial, o ha sido primordial desde la abolición del ejército, no en vano aquella famosa frase que nos ha distinguido como país durante muchísimos años, y habla de que en Costa Rica hay más maestros que militares, ¿no? Hay más escuelas que ejército. Pero hay muchas cosas detrás de lo que ha encerrado el factor educación, doña Mercedes. En 1914 se crea la Escuela Normal Superior y en 1917 Costa Rica cae bajo el gobierno de los Tinoco, una dictadura que gobierna con mano dura. No importó la represión para que las maestras, que era el grueso del personal de las escuelas, se manifestaran en las calles josefinas en contra de la dictadura. García Flamenco, un maestro, una escuela lleva su nombre, fue descuartizado en Liberia.
Rogelio Fernández Güell también sufrió la represión con la muerte, pagó su vida por luchar contra la dictadura. Entonces, los educadores en este país han jugado un papel importantísimo. Y qué decir, quiero rescatar aquí el papel de las mujeres ilustres, mujeres que se van en todo este periodo que vamos a estudiar de auge, declinación y abolición del ejército. Ahí vamos a ver el papel también de las mujeres. Entonces, una figura clave, Carmen, conocida como Carmen Lira, nuestra escritora por excelencia que podemos visualizar en todo este largo periodo hasta 1949. Y es importante, no se puede pasar inadvertido. El papel de la educación es un factor decisivo en el desarrollo institucional de Costa Rica desde 1869, cuando don Jesús Jiménez logró decretar en la constitución de ese periodo que la educación primaria era una educación gratuita, obligatoria y costeada por la nación. Y comenzaron a procurar crear escuelas de primeras letras. Es muy importante. Eso no se puede subestimar. Es una conquista democrática. Sí, estamos de acuerdo en eso y lo avalamos y lo reconocemos. Pero cuando se da efectivamente el proceso de la dictadura de los Tinoco, como ya ella lo señaló, hay que destacar que la dictadura de los Tinoco, que duró 2 años, de 1917 a 1919, el derrocamiento de esta dictadura, en lo fundamental, si bien es cierto, hubo varios sectores de la sociedad costarricense que estuvieron en contra de esa dictadura y lucharon para deponer a esa dictadura, pero hay un sector que es fundamental en la caída de la dictadura, y ese sector es, como ya ella lo señaló la colega Mercedes Muñoz, ese sector fue el Magisterio Nacional. Pero ahí hay que rescatar de manera muy importante el papel cuyo nombre de pila es María Isabel Carvajal y su nombre literario Carmen Lira. Fue ella la dirigenta que, entre otras, estuvo al frente de esa lucha, y fue ella la que dirigió la gran manifestación contra los Tinoco en 1919, y fue la que dirigió, y esto no se ha dicho en Historia Patria, se ha invisibilizado, porque a Carmen Lira se le conoce nada más como la autora de los cuentos de mi tía Panchita, que obviamente es una obra clásica de la literatura infantil, pero se ha invisibilizado su papel como política, como pensadora crítica, como pensadora social, como pensadora contestataria. Y ella fue la que dirigió la quema del periódico La Información, que era el periódico más importante de la época y que fue un elemento importantísimo en el derrocamiento de la dictadura de Tinoco. Pero el sector educativo es muy importante también, y cómo es reprimido el sector educativo, por ejemplo, en el periodo de 1932 a 1936, siendo presidente de la República don Ricardo Jiménez Oriamuno en su tercer periodo presidencial, y siendo ministro de Educación Teodoro Picao Milchowski. Este gobierno la toma, reprime al Magisterio Nacional. ¿Por qué? Porque en 1931 se había fundado el Partido Comunista de Costa Rica y se dio la circunstancia que a esa nueva organización política ingresaron una gran cantidad de docentes, maestros y maestras, y es don Teodoro Picao en 1932-33 quien expulsa del Magisterio Nacional a Carmen Lira, a Luisa González, a Estela Bonilla, expulsa a Adela Ferreto, a Carlos Luis Sáenz, a Arnoldo Ferreto, es decir, todos militantes del Partido Comunista de la época, por la simple y sencilla razón de que eran de esa ideología. Entonces hay una represión al movimiento de los educadores y educadoras.
Y además, en esa constante, es importante señalar que Carmen Lira fue una gran política que en la práctica, aunque no en el periódico Trabajo no lo dice, que ella es la directora del periódico Trabajo, pero lo fue. El periódico Trabajo, el periódico del Partido Comunista. Ella fue la que leía los artículos que llegaban al periódico, que se publicaba, que no se publicaba, y ella fue la que le dio todo el respaldo a Carlos Luis Fallas. Ella fue la que dio todos los borradores de lo que luego fue esa gran obra que se llama Mamita Yunay, que es una obra clásica en la literatura costarricense e incluso latinoamericana. Muy bien, pero es la Carmen Lira que también vemos luchando en la década de los 40 por las reformas sociales, por el Código de Trabajo, por las garantías sociales, por el Seguro Social, por la creación de la Universidad de Costa Rica, y en el 48 Carmen Lira es expulsada del país por José Figueres Ferrer junto con Manuel Mora. Y hay una cosa que es importante y no lo dice la historia, no lo enseñan ni en el kinder, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. A Carmen Lira no se le permitió que viniera a morir a Costa Rica. Cuando se hicieron las gestiones diplomáticas, porque ella pedía morir en este país, tenía un cáncer de hígado, y simplemente el gobierno de José Figueres dijo no, que esta señora muera en el exilio, en Costa Rica no. Eso lo dijo José Figueres Ferrer, y lo digo yo porque tengo conocimiento de causa, que de hecho fue así. Conozco muy bien esos antecedentes. Entonces uno ve cómo se ha reprimido al Magisterio Nacional, como se reprime hasta hoy en día, cuando se le quitan las anualidades y se le quitan los pluses. De modo que la lucha del Magisterio Nacional es cimera en el desarrollo democrático de nuestro país. Y ahí, en los años 40, a la par de luchando contra un ejército y luchando contra las fuerzas represivas. Importante destacar esto, el papel de la educación y el papel de la mujer y el papel de la educadora. Muy importante. Y sí, sin duda alguna fue un campo muy... Sí, dígame, doña Mercedes. Usted me dejaría una cápsula. Sí, claro, adelante. Viera qué significativo cuando en 1919 cae la dictadura, ese pueblo que había sido víctima de la represión tinoquista se lanza a las calles y hay una carroza que lleva un cintillo que dice abolición del ejército. Por primera vez en la historia yo encontré eso y me llamó la atención. Y eso además tiene otra connotación, y es que el ejército se desprestigia. No es que con más represión se logra controlar a un pueblo, no, todo lo contrario, ¿verdad? Se desprestigia el ejército y pierde esa función de mantener el orden interno. Cae la dictadura, hay todo un proceso ahí y hay también la amenaza norteamericana si no se restablece el orden. Y después tenemos otro momento clave, que es la guerra de 1921, una guerra limítrofe, como les decía, los límites no se han consolidado, porque inclusive el límite con Nicaragua, que se resuelve después de la guerra del 56, siempre los problemas limítrofes con Nicaragua han sido una constante en la historia del país. Y en 1921 se moviliza el ejército hacia el sureste del país para enfrentarse con las Fuerzas Armadas panameñas por cuestiones limítrofes y porque han muerto elementos de la Policía de Orden y Seguridad en el lado del Pacífico. Entonces, según estrategia de nuestro ejército, se moviliza y llega ahí un almirante norteamericano y suspende el conflicto. Se retiran cada uno a su lugar. El ejército costarricense, muy dolido, porque no puede cumplir la función de defensa externa, regresa a los cuarteles. Y los gobernantes aquí van a tener gran claridad y se van a dar cuenta que fortalecer un ejército no es para enfrentar a los países vecinos, sino para enfrentar a la potencia. Y contra la potencia, ¿cuál ejército costarricense puede hacer eso? Entonces, por eso yo hablo del periodo de declinación del ejército. Van a haber hombres acuartelados porque no se destituye la institución militar, no se elimina.
hay grados militares, los gobernantes por lo general tienen un ministro de seguridad que tiene un grado militar, pero el ejército no tiene mayor importancia. Y ahí damos el salto después al 40. Pero esa era la cápsula que quería meter ahí. Abolición del ejército en forma temprana se enunció en 1919. Es una cápsula bien interesante, de hecho, doña Mercedes. Vamos a la pausa nuevamente, ya venimos porque tenemos un par de temas más que desarrollar, tanto con doña Mercedes como don Gerardo, de estos 72 años de la decisión que tomó Costa Rica de abolir el ejército. Ya volvemos. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante, Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. Esta semana en Global 3000, conozca cómo la violencia doméstica se convierte en una verdadera pandemia en Brasil. Tenía entonces la esperanza de que mi marido se corregiría. Solo llevábamos 4 meses casados, tenía sueños, creía que era el hombre de mi vida. Mientras en Sudán, las mujeres luchan por conservar sus derechos. Las mujeres somos acosadas. Quiero ser capaz de devolver el golpe y defenderme. Global 3000, martes 1 de diciembre a las 10 de la noche. Comienza la época más hermosa del año. Hay amor, hay alegría, hay paz, hay celebración, Jimena. Así es, José, la época más linda y especial. Y les tenemos una excelente noticia porque a partir del 21 de noviembre y todos los sábados siguientes inicia la caravana navideña a las 7 de la noche, José. Habrá portales, comida, música, alegría, mucha festividad. Todo esto por 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y también a través de nuestras plataformas digitales. Acompáñenos, Así es. Caravana Navideña. Los esperamos. Llegó la Navidad y se enciende mi corazón. Te invita. Voy a celebrar. Las bandas militares en época de la colonia eran bandas de batallón, solamente conformadas por cuerpos de tambores y clarines o cornetas. Posteriormente se les dio un impulso muy fuerte en 1845 con la traída del maestro José Martínez y luego de ahí, en 1871, Tomás Guardia, al enterarse que la normativa que se utilizaba eran las ordenanzas de Carlos III de España, entonces decide hacer un código militar en donde se genera un reglamento para las bandas que es tropicalizado, un poco utilizando como base el español. Es importante este impulso que se le dieron a las bandas en la segunda mitad del siglo XIX, tomando en cuenta también que el director general de bandas era Manuel María Gutiérrez, el compositor del himno nacional, y que este era familiar de Tomás Guardia y por lo tanto logró que el máximo jerarca de Costa Rica se abocara a las bandas y le diera un apoyo importante. ¿Qué es lo que sucede en el transcurso del tiempo? Tenemos el desarrollo de las bandas ligado a lo militar, pero con la abolición del ejército en 1948, lo que sucede es que las bandas pasan a ser parte del Ministerio de Seguridad Pública, pero no hubo cambios sustanciales en términos digamos, reglamentarios. Entonces, prácticamente siguieron con la misma usanza hasta 1972, en donde se decide que pasen a ser parte del Ministerio de Cultura. Don Mauricio nos hablaba del aporte de las bandas, y ciertamente, pues las bandas militares, al desaparecer el ejército, quedaron
un poco a la deriva, ¿no? Pero quedaron a nombre o a cargo del Ministerio de Seguridad Pública. Y yo no sé si ustedes me compran esta idea, doña Mercedes y don Gerardo. Al pasar al Ministerio de Educación es como decir, ya definitivamente fuera, digamos, el tema de las bandas militares como tales. O sea, que ya dijéramos no son bandas militares, ya es una cuestión cultural. ¿Podríamos decirlo así? Sí, al pasar al Ministerio de Cultura... De Cultura, perdón, sí. Hay un cambio pues notorio, pero yo aprovecho esta cápsula para hablar de la cultura militar, que se transmitió a través de esas bandas, pero también de algunas prácticas culturales vinculadas al ejército. En la Catedral Metropolitana, cada domingo se celebraba la misa de tropa, y la tropa iba a la misa, y después desfilaba por las calles josefinas. Por eso, para explicar la abolición del ejército, debemos de tomar en cuenta que aquí no había, como muy bien lo mencionó don Gerardo Contreras, no había un ejército comparable con el ejército chileno, bueno, es el más profesional. Nosotros tuvimos un ejército bien constituido que participó en esa guerra, como él lo dijo también, se trajeron instructores militares y los modelos europeos van a estar presentes en los códigos y en las ordenanzas militares, que inclusive cuando se da la abolición del ejército, a eso no se le puso fin. Pero bueno, ya no era necesario. Pero no era necesario también porque la cultura militar vino declinando paulatinamente. En esas leyes de ordenanzas del ejército estaba el servicio militar obligatorio. Pero ¿quién hacía cumplir eso? ¿Habían escuelas militares? No hubo. Los cuarteles, ahí se impartía la instrucción militar. Pero si el servicio militar no se prestaba regularmente, ¿cómo transmitir esa cultura y esas enseñanzas? Y cuando ya les mencioné ese periodo de declinación del ejército, eso es más notorio. El ejército era despreciado como figura institucional y por lo tanto los elementos vinculados a esa cultura fueron poco a poco perdiéndose. Por eso cuando se llega a la abolición del ejército no hay un escalafón militar tan amplio, tan consolidado, o sea, oficiales reclamando grados y reclamando salarios. Muchos de las personas que tenían grados militares en este país y que todavía algunos tienen grados militares, los obtuvieron en situaciones muy concretas y a veces hasta por premiaciones del Ejecutivo o del Legislativo que otorgaba algunos de esos grados. Entonces, ese es un elemento. No existía una cultura militar. Habían rasgos de esa cultura militar, pero también fueron declinando poco a poco. Don Gerardo, en 2 minutitos para irnos a la pausa. Sí, efectivamente, las bandas militares, bueno, cumplieron su rol, como ya muy bien lo señaló la colega Mercedes Muñoz, y efectivamente ya eso fue declinándose, inclusive eso de las bandas tuvo repercusión hasta en los colegios. Para la celebración del 15 de septiembre. Claro. Nadie me está preguntando, pero yo toqué me sentí orgulloso en el colegio de tocar en una banda redoblante y qué sé yo, pero era un espíritu militar, es decir, eso de marchar, el desfile de marchar, escuadrón de abanderados, escuadrón de honor, la banda y con ciertos, y sobre todo que las bandas de los colegios tocábamos, que uno tenía conciencia de esas cosas. Uno tenía 13, 14 años, 15, y eran lo que se tocaban las bandas de los colegios fundamentalmente eran las marchas del ejército de los Estados Unidos, que por lo demás son muy bonitas, ¿verdad? Que fueron marchas del ejército de Estados Unidos que Estados Unidos las desarrolló en el marco de la Segunda Guerra Mundial, como aquella que dice Dios salve América, etcétera, etcétera, etcétera. Como todo respeto, hago esa acotación. Muy bien, muy bien. Estoy acompañado por doña Mercedes Muñoz, por don Gerardo Contreras. Estamos conversando sobre la abolición del ejército de nuestro país hace 72 años. Una decisión que sin dudas
sin duda alguna transformó el destino de Costa Rica. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos para ir cerrando este programa especial. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Hoy es mi cumpleaños y es un día muy especial, pero esta vez no quiero un regalo para mí, sino para mi abuelita. Mamá me ayudará a entregarle el regalo pronto, así podremos volver a jugar y a reír juntas. Es un obsequio tan valioso que ni todo el dinero del mundo puede pagarlo. Teletón 2020, 4 y 5 de diciembre. Juntos todo es posible. ¡Hola! Elmo aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, no. Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras a internet. Pancho, creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender y el mundo conocer. ¡Sí! Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esa defensa de la independencia por las ideas impidió la formación de un ejército criollo, como sucedió en Venezuela, en Argentina o en Chile, para citar unos pocos países, que fue el que respaldó el poder después de la independencia. Aquí fueron los mismos ciudadanos. Entonces no hubo necesidad de ejército. Y por eso, dentro de un Estado nuevo, pobre, como era el costarricense, el ejército sí existió como institución, pero de un poder muy limitado. Ahora, ¿tuvo acciones negativas ese ejército como lo tuvieron los ejércitos suramericanos después de la independencia? Sí. Aquí votaron a Mora, los militares. Aquí se instauró una dictadura militar con guardia. Aquí los militares en el tiempo de Tinoco tuvieron importancia, pero no era una trascendencia como en América del Sur, que generaron el fin de democracias porque impusieron a la fuerza una enorme cantidad de gobiernos militares, dictatoriales, sanguinarios, para citar casos de derecho de izquierda, da lo mismo, igual un Videla, igual a un Stroessner o igual el más horripilante de todos, el señor de Chile. Entonces, como una estrategia no militar, sino política, sigue los consejos que le da el señor Lara Bustamante, que fue el que diseñó la idea de abolir el ejército. No fue él, fue don Fernando Lara Bustamante. Y entonces abole el ejército, y para abolirlo lo justifica diciendo que es la manera de liberar a Costa Rica de las fuerzas militares que habían actuado negativamente en la historia de América y toda esa historia que se contaron. Pero lo cierto es que lo que estaba era evitando que, teniendo todavía pocos meses de estar en el gobierno y querer ir todavía por lo menos 12 meses más, como en efecto lo fue, tenía que sacar aquellos hombres que tenían armas y que estaban en los cuarteles. Claro, si él llegaba y decía, todos los que están en los cuarteles para la casa y me dejan las armas,
y no entregaba el poder a Olarte, inmediatamente venía la sublevación contra él. Inteligentemente, que era la estrategia que le sugirió el señor Lara Bustamante. Si usted abole el ejército, todos van para casa. ¿Por qué? Porque ya no existe esa institución. Y por eso es que se da. ¿Qué ganamos al abolirlo? Ahí sí ganamos mucho. Si yo no alabo como un acto noble y heroico, lo hecho por Figueres en la abolición, sí le alabo las consecuencias positivas que eso tuvo. ¿Por qué? Porque al abolir el ejército, destruyó, y lo hizo, y uso la palabra conscientemente, destruyó una institución nefasta. Y esas palabras de don Óscar Aguilar son, creo que compartidas, ¿verdad? Se destruye una institución, bueno, él usa la palabra nefasta, pero sí, se destruye una institución que en realidad no nos convenía hace 72 años. Doña Mercedes, usted tenía ciertas ideas que quería compartir con nosotros, incluso las estábamos hablando, escuchando a don Óscar, y va dentro de todo lo que hemos conversado hoy, ¿verdad? El hecho de que al Costa Rica no tener ya ejército, entre comillas, no sé si puede hablarse así, su ejército es la diplomacia, el recurrir a organismos internacionales, a buscar soluciones por la vía pacífica, por la vía del diálogo, sin recurrir a armas, sin recurrir a pleitos, aunque en algún momento, muy pocos años después, Costa Rica tuvo incluso la intención, siempre estuvo rodeando la intención de que regresara el ejército, ¿verdad? Pero bueno, usted tiene una idea que quería compartirnos, doña Mercedes. Sí, quiero reiterar la importancia del papel que Costa Rica tiene en medio de los intereses norteamericanos. Cuando en 1914 se abre el Canal de Panamá, no tiene bases militares, pero para 1940 sí tiene bases militares, pero para los Estados Unidos era muy importante mantener el orden en las márgenes del canal, y Costa Rica era considerada margen del Canal de Panamá. De ahí que la estabilidad de este país, tanto durante la dictadura de los Tinoco, como en la década de los años 40, que es tan convulsa, era fundamental. En 1942, una misión militar de los Estados Unidos se instaura en el país, revisa cuál es la situación de ese ejército, de los restos de ese ejército que viene del siglo XIX, y encuentra que está mal, que eso no hay nada que hacerle. Habían armas y equipo que venía desde Tomás Guardia, y entonces eran armas obsoletas. Y entonces se va a crear un cuerpo bien instruido, que es la unidad móvil, un cuerpo que ahora llamaríamos de élite para mantener el orden interno. Y siguen esos hombres en cuartel. Cuando la guerra civil llega, hay tres grupos armados. Por un lado está la unidad móvil bien constituida, los restos de ese ejército, y luego lo que aporta los seguidores del Partido Comunista, del cual ahora Gerardo puede destacar su papel. Pero ¿cuál es la diferencia que hay con respecto al Ejército de Liberación Nacional, un ejército recién organizado con extranjeros que han venido, que José Figueres ha traído, los miembros de la región Caribe, para que le ayuden en ese encuentro armado que se ha planeado? Bueno, es que hay un cuerpo con un espíritu de corps, así se habla dentro de el lenguaje de los militares, o sea que hay una línea de mando que obedece órdenes, mientras que el lado de los grupos armados del gobierno, eso no existe ese espíritu. Y lógicamente que ahí se llevan las de perder. Si no hay capacidad de fuego,
si no hay verticalidad en el mando, si no hay una estrategia clara que van a seguir esos hombres, eso ya es sinónimo de que ese conflicto se pierde, y eso pasó. Ahora, todo esto son elementos previos a lo que es la abolición del ejército. La guerra civil dejó una situación económica, como toda guerra, de crisis. No hay dinero, hay compromisos, hay que pagar, hay destrucción, hay que restaurar la economía, hay un alto costo de vida, y esa es parte de la situación que debe de enfrentar la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por don José Figueres. Aparte de eso, hay compromisos con la Legión Caribe para continuar la guerra en la región, también con los nicaragüenses para destituir a Somoza, y eso no es compartido en el seno de la Junta Fundadora de la Segunda República por el ministro de Seguridad, don Edgar Cardona. Esas discrepancias tienen gran sentido, pero también el embajador de los Estados Unidos no quiere que se siga la guerra en la región, y cuando don José Figueres pide presupuesto, pide para comprar armas, se le niega. ¿Qué hace un ejército que no tiene capacidad de fuego, de replegarse? ¿Para qué lo dejamos? Bueno, hay que ver las estrategias, cómo se mueven esas piezas, ese ajedrez, cuando hay también una amenaza desde Nicaragua de los perdedores de la guerra de venir a reconquistar ese poder perdido. Esa invasión, esos rumores de invasión son cada vez más frecuentes. Estamos próximos a llegar al 1 de diciembre del 48. Se dio la abolición del ejército, de eso se ha planteado, muy bien, pero hay que señalar algunas cosas que no se dicen, y perdónenme, pero yo insisto mucho en eso, en lo que la historia oficial no dice en el kinder, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Aquí, por ejemplo, en el 48, cuando se da la guerra civil, porque aquí lo que hubo fue guerra civil, aquí no hubo ninguna revolución, aclaremos eso, primero. Segundo, en el marco de la guerra civil la tenía perdida don Teodoro Picado, pero quien llega a decirle a don Teodoro Picado que tiene la guerra civil perdida, que por favor entienda que la tiene perdida, es el embajador de los Estados Unidos, Nathaniel Davis. Él es el que llega a casa presidencial, inclusive no le dice señor presidente, y le dice, por favor, renuncie, porque usted ya no es presidente de este país. Aquí quienes mandan son los comunistas, le dice Nathaniel Davis a don Teodoro Picado. Por eso cuando don Teodoro Picado le manda una carta, inmediatamente después a Rafael Ángel Calderón Guardia y a Manuel Mora Valverde, le dice una frase, una metáfora: fuerzas incontrastables me han hecho saber que tengo la guerra civil perdida. Puntos suspensivos. Por tanto, renuncio a la presidencia de la República. Es un hecho concreto, objetivo, real. 1. 2. Se abolió el ejército el 1 de diciembre. Bueno, pero qué curioso, se abolió el ejército, pero la represión que hubo antes por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República, en donde primero metió preso a toda la dirigencia del Partido Vanguardia Popular y del Partido Calderonista a la Penitenciaría Central. Pero una noche iba a sacar a todos los dirigentes, a Arnoldo Ferretto, a Fernando Chávez Molina, a diferentes dirigentes del Partido Comunista, a Carlos Luis Fallas, muy bien, para asesinarlos aquí en el centro de San José. Fue gracias a una mujer que se dio cuenta, esposa de un policía de la penitenciaría, y esa mujer vino y le informó de ello a la esposa de don Jaime Cerdas Mora, que estaba preso, que lo iban a fusilar esa noche, lo iban a asesinar. Esto no lo estoy inventando, eso está en el libro que hizo la recopilación la compañera Mercedes Muñoz, en el texto que ganó el premio de ese concurso, Ángeles con Carabina, de Rodolfo Cerdas Cruz.
ahí lo narra. Yo no estoy hablando humo de pajas. Pero además de eso, don José Figueres y se ufanan de decir que abolió el ejército. Bien, 1 de diciembre. Pero el 19 de diciembre asesinan en el Codo del Diablo a Federico Picao, diputado electo por el Partido Vanguardia Popular en la provincia de Limón. Asesinan a Tobías Baglio, a Lucio Ibarria y a Octavio Sáenz. Entonces, muy bien, la represión anticomunista. Ok. Y esa represión siguió durante los años 50. Tan es así que inclusive el padre Núñez, Benjamín Núñez Vargas, quien en el marco de la Junta Fundadora de la Segunda República ocupó el puesto de ministro de Trabajo, da una orden para que se expulse a todos los trabajadores que sean vanguardistas o calderonistas de la función pública. Pero además hay un gran temor, dado ese anticomunismo, y uno encuentra que en los años desde 50, 60, no hay una sola organización, sindicato, que se llame sindicato. Se llama Asociación Nacional de Empleados Públicos, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Asociación Nacional de Educación. Claro. Ninguno se llama sindicato, no por casualidad, porque es sino hasta 1969, 17 de julio, que se crea el primer con el nombre Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC. Entonces es importante analizar eso. Es cierto, se abolió el ejército, pero el aparato represivo siguió. Y tan es así que siempre en el Ministerio de Seguridad Pública existió una oficina que decía ahí, tenía un rótulo que decía Misión Militar Estadounidense. Ahí estuvo presente. Y esto es claro, porque la presencia, como señalaba muy bien la colega Mercedes Muñoz, la presencia de Estados Unidos como potencia en América Latina, es decir, Estados Unidos es quien manda, por eso ellos hablan del patio trasero, que es América Latina. Pero es que ya esto se había definido en dos cosas, se había definido en la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Yalta, en donde Roosevelt, Stalin y Churchill se repartieron el mundo. Esa es una realidad objetiva, nadie la puede negar. Uno. Y en la conferencia panamericana de Bogotá, en 1948, el representante del Departamento de Estado en esa conferencia en Bogotá dijo: no me voy de Bogotá hasta haber exterminado el cáncer del comunismo en Costa Rica. Y todo eso está ahí en el libro de Jacobo Chipster, Documentos Inéditos sobre la Guerra Civil. Entonces sobre esto hay mucho que hablar, hay mucho que conversar y lamentablemente el tiempo se acorta, yo entiendo, pero agradecemos, y yo en lo particular, yo agradezco mucho esta gran oportunidad que nos han dado para sí reconocer que fue un gran aporte el hecho de que en este país no hay ejército. Eso es la verdad. Pero sí, no podemos tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir, esta es la octava maravilla del mundo, esta es la panacea. No nos equivoquemos. Claro. Tenemos que seguir luchando por ampliar y fortalecer el régimen democrático de nuestra patria. Pero que quede claro, el ejército no se eliminó, se anunció, no hay ningún decreto que diga que el ejército se abolió el 1 de diciembre de 1948 por la Junta Fundadora de la Segunda República. Una cosa es anunciar algo y otra cosa es que exista un respaldo jurídico. Eso está en la Constitución de 1949. Mire, y es que tengo que decirlo, hay muchos que se disputan la idea de la abolición. Es un tema caliente, polémico y político. Y la historia no la podemos falsear, ¿verdad? ¿Qué se dijo antes, qué se dijo después? Y en octubre de 1949, ese edificio del antiguo cuartel Bellavista se pasó al Ministerio de Educación, a la Universidad de Costa Rica. Eso es patrimonio de la Universidad de Costa Rica. Y eso es una medida muy concreta, el traspaso de un edificio a otra institución, pero no es el documento que diga que ahí se dio la abolición del ejército. Disculpe, pero no, está bien. Se me salió lo de historiador. No hay ningún problema, para eso están ustedes aquí. Doña Mercedes, don Gerardo, de verdad, la hemos pasado muy bien, muchísimas gracias por los conceptos, por la compañía, por la historia que ustedes también conocen, y a todos ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial, 72 años de abolición del ejército de nuestro país, una decisión tomada
con valentía, con hidalguía para la soberanía de Costa Rica. Un placer y hasta la próxima.